Buenos días, hermanos. Es un honor estar acá con ustedes esta mañana. Yo quería contarles que, la verdad que en estos últimos meses y específicamente este último mes, han habido muchos cambios en mi vida y en mi familia que me ha hecho meditar acerca de tres situaciones que vivimos los creyentes o tres momentos que todo creyente vive, ¿no? Uno es nuestro pasado, es de dónde nos sacó Dios. Otro es nuestro presente, es lo que hacemos ahora y cómo nos conducimos como hijos de Dios. Y el tercero es hacia dónde vamos, hacia dónde nos conducimos, ¿no? Y es básicamente pasado, presente y futuro. Y la verdad, hermanos, que la vida es difícil. Muchas veces la vida no es justa, las circunstancias son complicadas, son difíciles los que nos toca vivir como hijos de Dios. Muchas veces es un caminar difícil que requiere muchos sacrificios como personas, como familia, que tenemos que hacer, que tenemos que ser súper esforzados, súper organizados. Como algunos de ustedes saben, hace ya casi un mes, Marilú, mi esposa, y yo tomamos una decisión que sabíamos que iba a ser difícil, que era separarnos temporalmente. Marilú y Martín, mi hijo, tenían que viajar a Estados Unidos durante un mes para que él pueda jugar unos campeonatos de tenis, como muchos de ustedes saben y los conocen. Él juega tenis de una manera competitiva. Y también para seguir este proceso de reclutamiento que está él siguiendo para poder conseguir una beca y poder estudiar en una universidad, ¿no? Y ahí me quiero detener porque la vida de un tenista y en general de un deportista es muy dura, ¿no? Hay victorias, pero también hay derrotas, pero con la ayuda del Señor y el apoyo de la familia, nosotros hemos podido poderla sobrellevar, ¿no? Y no ha sido fácil. Y por otro lado, yo me tenía que quedar en Lima con mi hija Micaela, viendo pues sus estudios, también viendo sus entrenamientos y manejando de alguna manera la logística de la casa. Nunca nos habíamos separado tanto tiempo y eso denotaba un tremendo reto para nosotros como padres, ¿no? Marilú se tenía que desdoblar en Estados Unidos y yo acá. Y la verdad que nuestros dos hijos, tanto Martín como Micaela, tenían una serie de campeonatos consecutivos. Durante un mes, todos los fines de semana tenían que jugar un campeonato y estaba Marilú en Estados Unidos y yo en Lima. Y la verdad que nosotros como familia somos una familia que trabajamos muchísimo como equipo, ¿no? Siempre estamos muy coordinados y siempre se conversan las cosas. Siempre tratamos de repartirnos nuestras tareas, las responsabilidades que tenemos, en todo sentido, las responsabilidades que nosotros, los cuatro, tenemos con nuestra congregación, con el Señor, las responsabilidades que tenemos en el homeschool en la casa, los entrenamientos de mis hijos, los campeonatos que ellos juegan y los trabajos, ¿no? Marilú tiene su negocio, yo tengo mi trabajo y adicionalmente los dos tenemos un negocio juntos. Entonces, podrá sonar abrumador y la verdad que algunos días lo puede ser, pero como familia siempre estamos bien coordinados y todos trabajamos en equipo. Pero esta serie de eventos que pasó este último mes me hizo reflexionar sobre eso, que nunca tenemos que perder de vista estos tres momentos que el creyente vive, ¿no? ¿De dónde nos sacó? ¿Cómo nos conducimos ahora? ¿Y hacia dónde vamos? Y eso es lo que vamos a desarrollar esta mañana. Primero, acordándonos de dónde nos sacó Dios.
Y yo creo que el ejemplo más claro que siempre los creyentes toman es el ejemplo del pueblo de Egipto. El pueblo de Israel, que estuvo en Egipto, y en Egipto por los egipcios fue oprimido. Eran esclavos en Egipto. Y se asocia a Egipto con el mundo en este paralelo, ¿no? Y la verdad que vimos cómo Dios, con una serie de eventos realmente sobrenaturales, sacó y liberó a este pueblo con una mano muy poderosa y lo sacó del yugo de los egipcios. Y mandó las plagas. Mandó la plaga de la sangre, las ranas, los piojos, las moscas, las pestilencias, las úlceras, el granizo, la langosta, las tinieblas y finalmente la muerte de los primogénitos. Faraón, finalmente, después de todos estos milagros que hizo Dios, él cedió y dejó salir al pueblo de Israel. Y Dios los liberó realmente. ¿Pero qué pasó? El faraón rápidamente se arrepiente y comienza a seguirlos con todo un ejército. Y ahí pasa lo que todos conocemos, ¿no? Que el pueblo de Israel tenía al frente de ellos el Mar Rojo y atrás el ejército del faraón y se veía acorralado y Dios en algo sobrenatural abrió el mar y pudieron cruzar en seco. Y no solamente eso, sino que cuando el ejército de Faraón cruzó, él soltó las aguas y ese ejército fue destruido. Y de ahí el pueblo de Israel anduvo en el desierto durante 40 años después para poder cruzar el río Jordán. Y este desierto tiene más o menos 320 kilómetros. 40 años para avanzar 320 kilómetros. Tú podrás pensar, oye, qué extraño, ¿no? Pero la verdad es que siempre los acompañó Dios. Dios nunca los abandonó. Los acompañaba de día con una nube en el desierto, y sabemos que en el desierto hace mucho calor, y esa nube los ayudaba, y una nube de fuego por las noches que los alumbraba su camino y que los calentaba, porque en el desierto en las noches también hay mucho frío. También les dio comida, les dio maná del cielo. Se dice que su ropa no se gastó, ni el calzado se gastó durante estos 40 años. ¿Qué quería Dios en este tiempo con este pueblo? Lo que quería era que ellos supieran de la necesidad que tenían y la dependencia que tenían que tener ellos de Dios. Que tengan una conciencia de esa dependencia, así como nosotros. Nosotros también tenemos que ser conscientes que necesitamos a Dios en nuestras vidas y depender de Él. Pero la realidad es que Dios los rescató de esta situación, los cuidó y se preocupó por el pueblo. En Ezequiel 16, del 1 al 3, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en el versículo 6, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Y más adelante en el versículo 8 dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y muchos de nosotros nos podemos identificar, podemos ver nuestro pasado y un nuevo comienzo. Como los hijos de la tierra de Canaán, que eran paganos, incrédulos. Así vivíamos nosotros. Y teníamos también algo de amorreos,
una tribu muy belicosa. Y así fue Dios, que nos vio sucio en nuestras sangres y en nuestros pecados, y Él nos dio vida. Nos sacó de cosas horribles, así como, al comienzo lo comenté, liberó al pueblo de Israel del yugo de Egipto. En Efesios 2, del 1 al 5 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, no solamente nos dio vida, sino nos amó, nos cuidó, extendió esa mano hacia nosotros. Antes a mí me daba vergüenza hablar de mi pasado, decir lo que era yo. Y ahora la verdad que no. Dios quitó mi vergüenza. No me da vergüenza hablar de lo que yo fui. Pero esta vez, y siempre dicen, oye hermano, tus historias nos hablan, esta vez voy a hablar dos historias de mis dos hijos, una de Martín y otra de Micaela. Tengo que aprovechar que Martín ya en 35 días va a ser mayor de edad, entonces mientras es menor de edad todavía creo que puedo hablar de él. Y es una historia que nos impactó a todos como familia. Porque tenemos que ver que el Señor no saca solamente de situaciones expuestas o malas a nosotros, sus hijos los mayores, sino también a los niños, sino también a nuestros hijos, ¿no? Y para responder esta pregunta de dónde nos sacó Dios, se venía a la memoria esta decisión que nosotros tomamos hace un poco más de 10 años, que fue sacar a Martín del colegio, ¿no? Él había estado los 3 primeros grados en un colegio normal y habían cosas que la verdad que a nosotros no nos gustaban. Que yo en fe y mi esposa un poco más segura que yo, tomamos la decisión de sacar a Martín del colegio y que comience a estudiar en casa. Fue una decisión difícil porque fue una decisión muy criticada por, en general, toda mi familia. La familia de mi lado y la familia del lado de mi esposa. Hubo gente que nos dejó de hablar, hubo gente que nos trataba de pobrecitos, otros seguramente pensaban que torpes, pero la verdad que recibimos muchas críticas. Y fue todo un reto para nosotros realmente tomar esta decisión e implementarla. Y como siempre, en esa decisión que la familia tomó, con la ayuda de Dios, fue una decisión que sacó a mi hijo de una exposición al mal en ese momento. Y así lo vimos ahí en ese momento y así lo vemos ahora, después de haber pasado 10 años. Y bueno, fue una decisión difícil porque implica mucho sacrificio de la familia, mucho sacrificio de mi esposa Marilú. Yo realmente he visto día tras día tras día levantarse temprano, ser ordenada, ser metódica, estudiar, luchar. Martín también, en algún punto, yo siempre lo comparto con los jóvenes que vienen detrás mío, yo también entré a poner el hombro, a ayudar, de repente un poco más tarde, pero finalmente entré y compartimos todo este momento del homeschool, pero que es un camino difícil, como son los caminos de Dios. Cuando tú escoges el camino delgado o el camino angosto, es difícil, es trabajoso, pero Dios exige que sus hijos seamos diligentes.
Y bueno, fueron pasando los años. Había gente que se nos acercaba. Me acuerdo, hay una historia que se le acercó una señora, Marilú, y le tocó el hombro y le dijo, pobrecita, ya regresará. Al colegio se refería, ¿no? El hecho es que fueron pasando los años y bueno, llegó la pandemia y bueno, el homeschool se hizo un poco más popular, ¿no? Ahora ya muchos niños estudiaban en casa, a nosotros nos llamaban muchas personas a consultarnos cómo era esto y ya bueno, ahora ya están comenzando a regresar, pero la verdad que fue una experiencia increíble. En todos estos años, yo siempre pensaba, y lo reconozco delante del Señor y Él lo sabe, que yo tenía todas estas dudas de, oye, académicamente, ¿cómo será? Porque siempre hablan del homeschool de la parte social, ¿no? Y la verdad que nosotros hicimos un plan para que nuestros hijos puedan interactuar con otros niños a través del deporte, ¿no? Eh, pero yo siempre tenía la duda, ¿cuál será el examen que tengamos que pasar para saber que no nos equivocamos en el aspecto, llamemos, de la educación en sí, de los conocimientos, ¿no? Entonces, yo le decía a mi esposa, bueno, será cuando entre a la universidad, ¿no? Cuando él vaya a la universidad veremos qué tan bien Marilú hizo el trabajo y yo ayudé en un poquito, la verdad. Y esa historia va porque finalmente Martín ya le falta todavía un año para acabar, pero ya entró en esa temporada que tenía que comenzar a ver universidades, ¿no? Y las universidades de Estados Unidos, hay dos exámenes, ¿no? Que las universidades las usan como referencia para ver el niño qué tan bien preparado está académicamente. Una se llama el ACT y el otro se llama el SAT. Son dos exámenes exactamente igual. El ACT es sobre un puntaje de 36 y el SAT es un puntaje sobre 1600. A las universidades les da exactamente igual cuál de los dos es, porque tienen una equivalencia en su puntuación. Y bueno, es que Martín comenzó a prepararse para dar ese examen y yo mientras veía toda esta preparación venía a la mente y decía, Señor, este es el punto donde podremos ver si académicamente tomamos una buena decisión, porque no teníamos ninguna duda que espiritualmente fue la mejor decisión, que como formación de valores también fue la mejor decisión, porque se forman por nuestros valores como hijos de Dios en casa, nosotros somos sus modelos y eso es muy bueno. Pero este era este examen que era inevitable hacer. Y Martín lo dio, buscamos algunas fechas para que lo pueda dar. Y la verdad que el resultado, y él le da un poco de vergüenza que yo hable sobre esto, pero yo como papá no dejo de sentirme orgulloso, sacó una nota excepcional, ¿no? Para que tengan una idea, sobre 36 sacó un puntaje de 34, que eso es equivalente más o menos entre un 1540 y un 1550 en el SAT. Es una nota excepcional. Yo leí algunas estadísticas y decían que menos del 1% de la población de Estados Unidos estaba en ese rango de notas. Y para nosotros fue un triunfo, para él fue un triunfo, y de alguna manera hoy creo que nos sentimos orgullosos y satisfechos de haber tomado esa decisión, de haber sacado a nuestro hijo de esa exposición y que finalmente veamos a un niño creyente, a un hijo, a un siervo, y que académicamente pueda responder, ¿no? Y ahí vemos esa historia, que a los niños también Dios los saca de un lugar, así como a mí me sacó de un lugar horrible, de un mundo nocturno, de discotecas, de mala vida, de malas compañías, de malas decisiones, de malas actitudes, todo mal. Pero yo quería dar este ejemplo de un niño
que Dios lo sacó con mano poderosa y lo sacó de esa exposición. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre dónde estamos ahora, porque ya todos sabemos de dónde nos sacó Dios, aunque muchas veces, hermanos, nos olvidamos de eso que es tan importante, de ver hacia atrás y decir, oye, yo estaba ahí y Dios me sacó y me puso acá, en el medio de su congregación. Muchas veces nos los olvidamos, pero al mismo tiempo, el mundo no sabe eso. Cuando el mundo veía a Martín fuera del colegio, no entendía por qué habíamos tomado esa decisión. Solamente la criticaba. Más bien el mundo, y ahora estamos parados en el presente, el mundo se esmera muchas veces en tratarnos mal, en burlarse, en menospreciarnos. Y ahí viene otra historia que les quiero contar, que es la historia de mi hija Micaela. Así como Marilú estaba en Estados Unidos jugando estos campeonatos, a Micaela le tocó jugar un campeonato en Trujillo. Yo hice coincidir ese viaje a Trujillo con un viaje de trabajo. Me acuerdo que salimos un miércoles a las 5 de la mañana en auto, Micaela y yo, y llegamos a las 3 de la tarde más o menos a Trujillo. El plan era que yo tenía que trabajar de 9 a 1 y de 2 a 6 de la tarde y que iba a poder ver a Micaela en la mañana de 6 a 9 de la mañana, en la noche y un ratito a la hora de almuerzo. Y ese era el plan. Lo habíamos organizado, lo habíamos conversado con Micaela y cuando Micaela estuviera en el club, en su campeonato, la iba a supervisar una familia que yo ya había hablado con los padres para que la puedan ver y la puedan cuidar y ella siempre iba a estar conmigo en contacto. Ese era el plan que habíamos hecho, porque yo no podía dejar de trabajar. Yo tenía que trabajar y ella tenía que jugar su campeonato. Y bueno, llegamos ese miércoles a las 3 de la tarde y yo tenía varias reuniones. Me acuerdo una a las 3, otra a las 4, otra a las 5, otra a las 6 y me desocupaba como 6 y 10. Trujillo es muy pequeño y yo podía ir a mis reuniones y ir donde estaba Micaela. El hecho es que Micaela fue al club a las 3 de la tarde, yo la dejé en el club y ella tenía que buscar una cancha para poder entrenar, tenía campeonato al día siguiente. Y la verdad que se topó con un entrenador, que es el entrenador de Trujillo, que no la trató bien, la trató con desprecio. Ella le pedía unas canchas para poder entrenar y veía en el club que habían canchas vacías. Y esta persona, que era una persona adulta, le dijo que no le iba a dar canchas, que él cuando había ido a Lima no le habían dado canchas y que por eso él exprofesamente no le iba a dar canchas para entrenar. Y eso para un deportista es muy difícil. Cuando al día siguiente tienes una competencia, el día anterior tienes que entrenar unas 2, 3 horas, ¿no? Entonces Micaela, como muchos de ustedes la conocen, es una niña con mucha iniciativa, se fue a una pared de frontón y entrenó durante 2 horas. Para esto me llamó por teléfono, me dijo lo que le había pasado. Yo como papá estaba molesto, la verdad, porque yo me molesta cuando la gente mayor no cuida a los niños en general, ¿no? Entonces acabó mi reunión y rápidamente fue al club y les tengo que reconocer que con la intención de encarar a este entrenador, ¿no? Pero llegué y la verdad que estaban ya las canchas llenas y decidí estar tranquilo, decidí no hacer problemas. A Micaela finalmente le dieron una cancha de 9:30 a 10 de la noche. Qué malo. Sabía que tenía que entrenar, le dio el último turno de la cancha, ya no había nadie en el club, le apagaron la luz de la cancha al costado y la visibilidad bajó al 60% y aún así mi hija pudo entrenar. Y ahí viene esta frase que se me viene a la mente, ¿no? Lo vil y menospreciado
que está en 1 Corintios 1, 25 al 29. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y de lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Y eso qué quiere decir? De lo necio, de lo débil, de lo vil del mundo. Pero esos no son los estándares de Dios. Para el mundo nosotros podríamos ser débiles, necios y viles, pero Dios no ve eso. Dios ve nuestros corazones. La gran mayoría del mundo puede ver el éxito en otros estándares, profesión, dinero, habilidades, pero Dios ve nuestro corazón. Y ahora entiendo por qué nosotros, sus hijos, no tenemos esa lógica del mundo. Pero Micaela había sido ofendida, Micaela había sido vituperiada. Y nosotros, sus hijos, vamos a sufrir eso en el mundo. Ellos van a pensar de nosotros que somos fanáticos, que somos blandos, que somos enclenques. ¿Y por qué? Porque tratamos de reflejar el carácter de Cristo. Podemos ser humildes, sumisos, buenos, todo lo que ellos ven como una debilidad. Y así lo decía Pablo en 2 Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Y así somos sus hijos. Nos conducimos con el ejemplo que tenemos. Para mí hubiese sido muy fácil llegar y reaccionar y pelear ante esta situación de injusticia. Pero mi reacción ante mi hija fue tranquilizarla, calmarla, decirle: amor, vamos a entrenar en ese pequeño momento, vamos a hacerlo de la mejor forma. Dios nos escogió porque somos especiales. Dios te escogió a ti porque tú eres especial. En 2 Corintios 12, versículos 9 y 10, dice: y me ha hecho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y quién puede decir ahora, esta mañana: soy débil, pero con Cristo soy fuerte? Todos nosotros, sí, somos débiles ante el mundo, pero tenemos la fortaleza del Señor. Él nos hace fuertes. Porque tengo que regresar a la historia de Micaela. Después que ella había sido ofendida y había sido puesta en una desventaja respecto a su competidora, porque la niñita que iba a jugar al día siguiente era una niñita que entrenaba con este entrenador, que esa tarde había entrenado 3 horas. Y al día siguiente tenía que jugar contra ella. Era una niñita que ya le había ganado a Micaela 2 veces. Y la verdad que yo no tenía considerado poder ver a Micaela, porque había pensado verla el viernes, al día siguiente era jueves. Pero tuve que mover una reunión para poder acompañar a mi hija en ese partido. Y
bueno, organicé mi trabajo, moví todo y estuve lista para acompañar a mi hija. Después de todo lo que había pasado, yo estaba muy preocupado de dejar a Mica sola, ¿no? Y quería, pues, acompañarla, ¿no? Este, y bueno, Micaela jugó al día siguiente con esta niñita que en el papel era mejor, tenía mejor ranking, ya le había ganado 2 veces, y Micaela, con la gracia del Señor, le gana el partido a la niñita. Le gana el partido en 3 sets. Eh, un partido muy disputado, duró 3 horas y Micaela salió muy contenta. De alguna manera, pensando que el Señor, y eso lo pensamos hasta ahora, el Señor se había puesto de su parte y la había protegido, ¿no? Y le había dado esta victoria. Y bueno, y de ahí, después salimos, comimos algo y ni siquiera habíamos pensado cuál era el siguiente partido. Y ahí lo pensamos. Y el siguiente partido era con otra niñita de este mismo entrenador. Pero la diferencia es que esta niñita era la que mejor ranking tenía en todo el campeonato. Era la siembra 1 y era una niñita mayor que Micaela. Y yo recién caigo y le digo, amor, mañana no te puedo acompañar yo. No te voy a poder acompañar porque tengo trabajo. Moví una reunión para el día siguiente y no te voy a poder acompañar. Y ahí fue duro para mí como padre tener que dejar a mi hija sola. Ella no tenía entrenador, ella solamente tenía esta familia que la miraba e iba a jugar un partido sin su padre al costado, ¿no? Pero yo tenía mis propias responsabilidades y tampoco podía dejarlas de lado. Y ella tenía que ir sola. Mi oración esa mañana, toda la mañana fue, Dios, por favor, Señor, protege a mi hija, cuídala, ayúdame, yo no puedo estar ahí. Ella está sola. Esta niñita tenía una barra seguramente gigante. Tenía 2, 3 entrenadores que le hablaban por todos lados. Y mi hijita estaba sola. Y resulta que los papás, que supuestamente la tenían que supervisar, su hijita, la hijita de esos papás, también jugaba a la misma hora y se fueron a la cancha a ver a su hija. Literalmente Micaela estaba sola ante esta situación. Y yo decía, Señor, por favor, acompáñala. Yo sé que tú eres la mejor compañía que podemos tener. En Deuteronomios 31:6 la palabra nos dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. En Isaías 54:17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Y bueno, pasó todo este tiempo y como a la 1:30 de la tarde me llama Micaela por teléfono. Yo estaba en un almuerzo con unos clientes y salgo a contestar esa llamada, ¿no? Era una llamada de un teléfono desconocido, sabía que era Micaela que había pedido prestado un teléfono por ahí. Y le contesto, le digo, hola Mica, ¿qué tal? Bien, papi, bien. Perdí 7-5-6-4. Y en esa fracción de segundo lo único que pudo venir a mi mente es gratitud a Dios, porque no habían ofendido a mi hija, no le habían ganado 6-0, que era lo que de repente hubiese podido pasar, porque esta niñita era una muy buena jugadora. Y yo en ese momento la felicité y le dije, Mica, felicitaciones, le digo. Te fue súper bien, estoy feliz por ti. Y realmente estaba feliz. Ella había perdido, pero yo sentía que Dios la había protegido en esa situación que ella había tenido que enfrentar sola. Micaela tiene 13 años. En el Salmo 18:35
Dice, me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Y Micaela había jugado sola con toda esa gente y yo en ese momento lo único que tenía era gratitud. Y como ustedes conocen a Micaela, que es una bromista, Micaela me dice, papito, yo la había visto súper tranquila y contenta. Y me dice, papito, es una broma. Le gané a la niñita. Entonces yo no lo podía creer. Le dije, ¿y cómo había sido? ¿No? Y me dijo, bueno, gané el primer set 6-3, el segundo set me lo ganó ella 6-3 y el tercer set, que es el set definitorio, había mucha barra para ella, yo estaba sola y comencé ganando 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 y la niñita se retiró. Y el Señor estuvo con ella y el Señor le dio esa victoria. Y me contó que cuando ella salió de la cancha nadie le dijo nada, nadie la felicitó. Todos estaban en contra de ella. Y hablo de niños, adultos, todos en general. Y ella solamente quería hablar conmigo. Y esa es la historia que le quería contar porque cuando tú estés en el presente, tú tienes que saber que vas a ser ofendido, que vas a ser vituperiado, que te van a ver mal, pero vas a tener la mejor compañía, que es nuestro Dios. Y de repente no pueda estar tu familia, de repente no puede estar tu esposo, tu esposa, de repente estás solo o sola. Nunca estás solo, hermano. Siempre estás con Dios de la mano. Dios cuida a sus hijos. Y así como hemos visto de dónde nos sacó Dios y qué es lo que nos va a pasar ahora, tenemos que pensar ahora hacia dónde vamos, ¿no? Y ahí es una historia muy conocida también para todos nosotros, que es la historia de Jonás. Y la voy a leer en Jonás 1:1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le da una instrucción a Jonás. Oye, anda a Nínive, levántate, ponte en acción y anda a Nínive, porque esta ciudad está mal y necesita que le hablen. Así como ahora, hermanos, porque se predica y se dice en nuestra congregación que las cosas en el mundo están terribles y que nosotros, sus hijos, tenemos que levantarnos para declarar su palabra. Es muy parecido a los tiempos que estamos viviendo ahora. Dios quería que Jonás vaya a advertirle de su mal camino a ese pueblo de Nínive. En el versículo 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Jonás decidió huir. Jonás tenía un mandato de Dios. Tienes que ir a Nínive. Y él decidió huir. Y lo peor de todo es que decidió huir exactamente al lugar opuesto. Porque Jonás tenía que ir a Nínive, que estaba al este de donde él estaba, y se fue al otro lugar, al oeste, totalmente opuesto a lo que Dios le había dicho. Y así nos pasa a nosotros. Sabemos dónde tenemos que ir, sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que tenemos que vivir en sus preceptos y en sus mandamientos. Sabemos que tenemos que compartir la palabra. Sabemos que tenemos que reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y no lo hacemos muchas veces como Jonás. Increíble. Porque yo creo que todos nosotros, en algún punto de nuestro caminar,
tenemos un Nínive que no queremos ir. Y justamente Dios quiere que tú vayas a Nínive. Y nosotros no podemos huir de Dios. Muchas veces huimos de repente por temor, por miedo, por flojera, por prejuicios, por comodidad. Decidimos no hacer lo que Dios nos manda hacer. No podemos ignorar lo que Dios nos pide. Y en este caso le pedía ir a Nínive. Y bueno, él sube a este barco. Y el barco hay una tempestad. Y todos comienzan a tener miedo, todos los marineros en este barco, en esta tempestad. ¿Y dónde estaba Jonás? Jonás estaba durmiendo en esta tempestad. Todo era un caos en ese barco por la decisión de Jonás de no hacer la voluntad de Dios. Y Jonás estaba durmiendo y todos los que estaban en el barco estaban desesperados. Y en Jonás 1:6 dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y en el versículo 7 dijo, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Dios ratificó que el culpable de esa situación en ese barco que estaba al borde de hundirse era Jonás. Y ahí es donde Jonás toma conciencia y le dice a los que están en el barco que lo tomen y lo echen al mar. Miren toda la consecuencia de esa decisión de no hacerle caso a Dios. Y en el versículo 1:15 dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Jonás había reconocido su culpabilidad y había aceptado que lo boten al mar. Reconoció su desobediencia, lo que en algún punto tenemos que hacer nosotros, cuando queremos que hacer lo que a nosotros nos plazca y no lo que Dios nos manda. Y en el versículo 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y vino un pez y se lo comió. Y él estuvo en la barriga de ese pez. Y en Jonás 2, versículo 1 y 2 dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Y en el versículo 2:7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y finalmente Jehová escuchó su oración, y ese pez lo escupió en tierra. Y a veces nosotros tenemos que pasar todo eso que pasó Jonás para también entrar en razón y dejar de ser tercos y dejar de ser autosuficientes y entender que no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. No podemos ir en contra de lo que Él quiere para sus hijos. Y en Jonás 3:1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Ahora sí podemos ver que después de todas estas dificultades que Jonás había pasado, Jonás muestra un cambio de actitud. ¿Vamos nosotros a cambiar de actitud? De nuestra rebeldía, de lo que sabemos que el Señor quiere para nosotros,
Y nosotros seguimos luchando contra eso y no nos sujetamos a Él. Y Jonás dice en el versículo 3-4, y comenzó Jonás a entrar a la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. Los hombres de Nínive creyeron en Dios. Jonás solamente tenía la responsabilidad de hablar, así como la tienes tú. Tú, yo, todos nosotros tenemos la responsabilidad en el futuro de hablar de Dios. Y eso es lo que viene en adelante. Porque miren las consecuencias de creer y de cambiar. En Jonás 3:10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Cambiaron esos hombres de su mal camino al buen camino de Dios. Y así, hermanos, es. Nosotros sabemos a dónde tenemos que ir. El Señor ya nos dijo a nosotros cuál es nuestro Nínive, qué es lo que quiere para nosotros en el futuro, cómo nos tenemos que conducir, cuáles tienen que ser nuestras acciones. Él nos manda a servir, nos manda a tener una estrecha relación con Él, nos manda a predicar el Evangelio. Eso es el mandato que nosotros tenemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a hacer caso? ¿O vamos a darle la espalda como se la dio Jonás en algún momento? Y eso es lo que les quería compartir esta tarde. Estos 3 momentos de dónde nos sacó Dios, de estar expuestos al pecado y seguramente en el pecado. ¿Cómo viviremos en este momento? Y viviremos, hermanos, criticados, ofendidos y vituperiados, pero con la mejor compañía que podemos tener, con nuestro Señor Jesús, agarrados de la mano. Transitaremos todas esas situaciones difíciles. ¿Y hacia dónde tenemos que ir? Tenemos que seguir la voluntad de Dios. Así como el verbo, hermanos, pasado, presente y futuro. Que Dios los bendiga. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste,
hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por